Bueno, vamos a ver unos elementos para ver cómo conceptualizamos esa planta de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos las diferentes fuentes de producción de aguas residuales, ¿cierto? Ya sean entonces las aguas residuales domésticas. Por lo tanto, pues las características van a obedecer a cómo sean los usos en el hogar. Y de igual forma, si tuviéramos una planta de producción industrial de X o Y producto, pues van a tener unas características asociadas a esa actividad productiva. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos en las aguas residuales? El agua residual, en la mayoría, está compuesta por agua. Y en un porcentaje bajo, tenemos sólidos que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Entonces, como mencionaba, si me devuelvo a esto, bueno, depende entonces de qué actividades es lo que se está haciendo y es la fuente de producción de aguas residuales, pues así vamos a tener una distribución de cómo se van a estar comportando estos diferentes parámetros. Entonces, en términos de los compuestos orgánicos, pues nosotros vamos a tener proteínas, carbohidratos, lípidos que van a estar disueltos en el agua, o compuestos inorgánicos como residuos minerales, sales y hasta otros metales. Reitero, depende pues de quién es la fuente de producción de agua. Entonces, el interés es remover estos contaminantes que están presentes en el agua y bajarlos según las necesidades, ¿cierto? Entonces, vamos a tener partículas que están presentes, que son susceptibles de remover por medios físicos, como también tenemos que apegarnos a otro tipo de procesos para remover lo que está disuelto, ¿cierto? Entonces, los tipos de tratamiento de aguas residuales, ¿de qué depende entonces? ¿Cómo lo escojo? ¿Cómo lo proyecto? ¿Cómo lo conceptualizo? Entonces, eso, ¿para qué yo trato? Es lo que yo voy a definir cuál es mi objetivo de tratamiento, ¿cierto? Y esto no solamente en términos de qué es lo que voy a hacer con el agua, sino también eso me va a determinar mucho hasta dónde voy a llevar los parámetros o cuál es el objetivo de tratamiento. Y esto lo puedo ver en términos general de la planta, como también lo puedo ver específico de una unidad de tratamiento. Esto a nivel de concepto. En términos de la planta, entonces, esos objetivos de tratamiento, ¿quién me los va a determinar? Bueno, o dónde voy a disponer el agua, ¿cierto? El agua residual, que puede ser en un cuerpo de agua o el suelo, o si yo voy a hacer un reuso del agua que estoy tratando. Entonces, estas son las dos opciones que van a determinar hasta dónde debo llevar el tratamiento. Entonces, ¿qué otra cosa me va a acompañar el proceso? Me lo va a definir la normativa local, ¿cierto? Entonces, yo tengo una normatividad que me define también cuáles son los límites máximos permisibles de los diferentes parámetros. Sin embargo, yo quiero invitarlos también, en particular cuando hacemos disposición en agua, que no solamente nos sintamos presionados por la normatividad local, sino que desde nuestra concepción filosófica de cuidado del ambiente, tenemos que muchas veces ir hasta mucho más de la normatividad local, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuáles son las características de ese cuerpo receptor, cuál es esa capacidad de autodepuración que él tiene. Entonces, no es lo mismo hacer un vertimiento a un cuerpo receptor grande, ¿cierto? Que tiene una buena capacidad de autodepuración o unas características que le permiten diluir y que se den otro tipo de procesos a un cuerpo receptor que sea pequeño. Entonces, que no solamente la norma nos dicte cuál va a ser el valor máximo, sino que también esté acompañada de nuestra concepción ambiental y de protección del ambiente. Y a nivel del reuso, vamos a ver más adelante diferentes tipos de reuso y entonces también en función de estos reusos, el tipo de reuso, pues se me puede definir cuál va a ser mi objetivo de tratamiento, ¿cierto? Entonces, todo esto, pues yo lo voy a medir a través de unos parámetros, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener una lista de parámetros que, como mencionaba, pues también me van a estar determinados o acompañados por la normativa local. ¿Cuáles? Entonces, vamos a ver la normativa costarricense.
Ok, entonces, bueno, las primeras páginas las pueden revisar y lo que hace es definir como el glosario de términos que se utiliza, ¿cierto? Entonces, pueden revisar esto y son términos que también vamos a estar usando poco a poco. Ok, entonces miren que aquí arranca definiendo cuáles son los parámetros de análisis obligatorio para vertidos de aguas residuales. Entonces miren que se define el caudal, la DBO, la DQO, el pH, grasas y aceites, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, sustancias activas al azul de metileno, que son las asociadas con los jabones, y la temperatura. Además, para las aguas residuales de tipo especial, o sea, las que no son domésticas, se exigen otros parámetros que son complementarios a los obligatorios que acabamos de ver. Estos parámetros obedecen a cuál es la actividad productiva que se tiene, ¿cierto? ¿Cuál es ese código de la actividad productiva que me pide unos parámetros complementarios que van a ser críticos para ese tipo de actividad productiva? Entonces, por ejemplo, aquí se están pidiendo metales. Bueno, porque esta actividad productiva puede tener entonces aguas residuales hasta con contenidos de estos metales, ¿cierto? Entonces, ahí están definidos según las actividades cuáles son los parámetros complementarios a los que vimos ahorita. Veamos entonces, bueno, ahí vieron que es una lista bastante larga. Vamos a ver los límites permitidos. Entonces, se clasifican en varios. En cuáles son los que se limitan para, si el agua residual especial, por ejemplo, va a ser vertida en un alcantarillado sanitario, considerando que aguas abajo va a haber una planta, entonces lo que se pide es que la fábrica lleve su agua residual, que normalmente es más cargada, a un nivel, a unas características similares a las del agua residual doméstica. Entonces, si nosotros vemos, aquí están los límites para los diferentes parámetros para un agua residual que es vertida al alcantarillado. Entonces, miren, tenemos una, que son más o menos las características típicas de un agua residual doméstica. Entonces, tenemos 300 para DBO, 750 para DQO, sólidos de 300, sedimentables de 5, grasas y aceites de 5. Ok, si... bueno, y para los otros parámetros complementarios, pues tenemos entonces esta otra tabla si va a ser vertida al alcantarillado sanitario. Si el agua residual va a ser vertida en un cuerpo receptor, la que nos va a marcar es esta tabla. Y entonces es importante que ustedes manejen y tengan a la mano, se sepan realmente estos parámetros. El límite máximo permitido para un cuerpo receptor es de 50. De DQO 150, los sólidos 50, grasas en 30, pH de 5 a 9, la temperatura de 15 a 40, sedimentables en 1 y sustancias activas al azul de metileno 5. Entonces, esto es lo que en esta presentación yo me refería como la normativa, pero que si mi cuerpo receptor es muy sensible, podría ser que este nivel no sea suficiente y que requiera aún hasta bajar más esta concentración. Y aquí está para los parámetros complementarios, la tabla 5. Y además, vienen entonces todos los parámetros para estos tres parámetros, perdón, para las diferentes actividades productivas. Entonces, esto es lo que me va a determinar el límite máximo permisible de cuerpo receptor de estas otras actividades, que como ustedes pueden ver, pues es más flexible. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, bueno, estos procesos tienen cargas supremamente altas y aún llegar a estos valores, pues es complejo. Esto pues tiene obviamente una polémica, ¿cierto? Porque no está asociado directamente pues con el cuerpo receptor. Y aquí es donde viene el llamado, que si ustedes pueden ir más allá
y tener parámetros mucho más bajos que los que están especificados aquí, pues va a ser favorable para el ambiente. ¿Sí? Ok, quiero mostrarles aquí con respecto al reuso, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero que tenemos diferentes tipos de reuso y en función de los tipos de reuso tenemos que cumplir unos parámetros entonces en términos microbiológicos, medidos a través de los coliformes fecales y de los huevos del mito. Para el caso de las aguas residuales especiales, se deben cumplir las tablas de vertido a cuerpo receptor, que eran las 4, las 5 y las 6. Y además, pues entonces también los parámetros microbiológicos. Si nos pasamos a este otro reglamento, que es el reglamento de disposición en suelo, que entra en vigencia, vamos a ver. Entonces, si se va a disponer en suelo, los límites pues son muy similares o son iguales a los de vertimiento en cuerpo receptor. Entonces tenemos DBO de 50, ECO de 150, sólidos de 50, gases y aceites de 30, pH de 5 a 9, temperatura 15 a 40, sedimentables en 1 y SAM en 5. Ok, entonces ya sabemos que hasta dónde queremos llevar los parámetros pues va a depender de cuál es mi objetivo de tratamiento, ¿cierto? Y todo esto entonces nos va a definir cuál es el requerimiento o lo que vamos a llamar también el nivel de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos una calidad de agua cruda que también va a definir en qué parte del proceso vamos a entrar. No es lo mismo un agua residual gris que un agua residual que está mezclada con todo lo de la casa. Entonces, vamos a hablar de 3 niveles principales de tratamiento. Un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. En el nivel primario está orientado a la remoción de todo lo que es físico y lo que es sólido y procesos físicos, donde hay separación por métodos, como su nombre como lo mencioné, pues físicos, sedimentación, filtración, flotación. Entonces yo estoy removiendo todo esto que es como más grueso. El tratamiento secundario puede ser por vía biológica, si esa cantidad de carga orgánica es lo suficientemente alta para entrar a procesos biológicos. De tal forma que estos procesos pues me degraden esa materia orgánica. Y si quiero elevar el nivel de tratamiento, vamos a hablar de tratamientos terciarios, pueden ser químicos o también naturales, y que están orientados a la remoción de nutrientes, a la desinfección y pueden haber procesos de absorción y precipitación. Entonces, ¿hasta dónde y cuántos procesos yo voy a tener? Bueno, entonces nuevamente depende del objetivo de tratamiento y hasta dónde yo quiero llevar la calidad del agua tratada. Y entonces, ¿dónde arranco el proceso? Pues depende de mi calidad del agua cruda. Puede ser que yo arranque desde aquí, como si es un agua que ya viene de un proceso donde no hay materiales sólidos, puedo estar arrancando aquí, ¿cierto? Entonces vamos a jugar con las características del agua cruda y qué características de salida en la calidad del agua tratada. Cuando yo empiezo a armar estos trenes, estas combinaciones, yo le voy a llamar a esto entonces mi tren de tratamiento, ¿cierto? Entonces, con respecto a los indicadores, entonces el objetivo de tratamiento, por ejemplo, en un tratamiento físico, es la remoción principalmente de sólidos totales, de sólidos sedimentables, ¿sí? Entonces, todos los sólidos, pues yo los quiero remover en el tratamiento primario, o la mayoría, lo que más pueda. En el nivel secundario, me voy a manejar con los indicadores de BO de QO. Y en el nivel terciario, pues puedo trabajar con nutrientes, las sustancias nitrogenadas y el fósforo. Vamos a tener en cuenta entonces lo siguiente. Yo puedo tener reactores aerobios o anaerobios. Y entonces vamos a ver que metabólicamente, ¿qué características tienen ellos? Del 100% de la de QO que entra a ellos, hay transformación, ¿cierto? Y por los procesos metabólicos que vamos a estar viendo en el aerobio,
mucha de esa DQO se va a convertir en CO2. Mientras que en el reactor anaerobio, mucho de esa conversión, y la mayoría, del 70 al 90%, se va a convertir en biogás. Yo tengo un subproducto que voy a tener a nivel del tratamiento, donde yo tengo material celular, los microorganismos que se van a estar reproduciendo, ¿sí? Entonces, todos estos sólidos, tanto de la remoción que se da por los procesos físicos, como el que se da por la reproducción de los organismos convirtiéndose en este lodo, va a tener esta proporción. Los reactores aeróbicos van a tener una alta proporción de lodos, entonces mucho de la DQO me va a producir bastante lodo, se reproduce bastante y puedo tener de un 40 a un 50%. En un reactor anaerobio, esa reproducción no es tan alta, esa producción de lodos es más baja, que puede estar del 5 al 15%. Y bueno, hay una parte que se va a ir en el efluente, ¿cierto? En un reactor aeróbico puede estar del 5 al 10, mientras que en un anaeróbico puedo tener del 10 al 30. Entonces, aquí me quedan varios mensajes en este balance de masa general. Uno, que yo voy a tener en mi planta de tratamiento una producción de gas, ¿cierto? Y depende del tipo de proceso, pues va a ser el tipo de gas que produzca. Voy a tener una producción de un sólido, que son los lodos, ¿sí? Y pues que tengo entonces mi comportamiento de la línea de agua. Entonces, como la PETAR que estamos concibiendo apunta a que haga una gestión integral y sostenible, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas fases que se dan en las diferentes matrices. Entonces miren este concepto de la PETAR sostenible. Bueno, la PETAR sostenible arranca desde la vivienda y de cómo se dan los procesos de minimización y prevención que hemos estado conversando en la reducción de productos, de consumo, del agua, ¿cierto? Eso me permite una adecuada gestión del alcantarillado sanitario. Bueno, entonces tenemos una producción de agua residual cruda que la voy a manejar de manera sostenible en mi planta, tanto en la fase líquida, ¿cierto? Como en la fase sólida, como en la fase gaseosa. Entonces, en este sentido, yo tengo, y mi planta va a tener 3 líneas. Una línea de agua, ¿sí? Una línea donde yo voy a manejar el lodo y las características que este tiene, y una línea donde voy a manejar los gases. ¿Esto cómo lo puedo ver? Esto lo puedo ver entonces, por ejemplo, en los diagramas de flujo y en los diagramas del balance de masa que yo voy a tener, donde yo defino entonces la línea de agua, quiénes son las entradas, de dónde a dónde va, si se genera lodo, para dónde va, ¿cierto? Entonces, cada proceso yo lo tengo que diagramar y definir entonces dentro de mi tren de tratamiento cómo está y cómo es esa conectividad entre una unidad y otra en la producción de las matrices que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Entonces, cómo es esa línea de agua, cómo es esa línea de lodo y cómo es esa gestión del gas. ¿Ok? Con eso estamos entonces por el momento. Gracias.